Hola a todos, gracias por su atención a la Bitácora del Ángel. Esta es la tercera entrega de la serie El Idus de Marzo. Cayo Julio César era el hombre fuerte de Roma cuando una conjura de alrededor de 60 senadores, menos de una décima parte de todos los miembros, se confabuló para asesinarlo. Lo hicieron en el momento de entrada a una sesión del Senado, a la luz pública porque, pensaban los confabulados, era un acto cívico que salvaría al Estado romano y sería reivindicado por el resto de sus pares y, por consiguiente, por el resto de los habitantes de la ciudad. Pero no fue así. Mientras el cuerpo de Cayo se desangraba a los pies de la estatua de Pompeyo, los senadores que no habían participado, que eran la mayoría, se deslindaron del magnicidio, dejaron la sede del Senado y acusaron a los confabulados ante el plebe y el ejército. Así comenzó la Tercera Guerra Civil Romana. 7 años después, César Octavio, sobrino y heredero de Julio César, retornó a Roma como el gran vencedor y hombre fuerte sin oposición. Octavio reinstaló la elección de magistrados y reintegró al Senado para devolverle su democracia a la ciudad y a los ciudadanos de la península itálica. Pero eliminó la pugna de bandos políticos erigiéndose como un censor de las decisiones votadas. En principio lo hizo sin título. Después el Senado y Octavio crearon un entramado legal para darle sustento a la democracia en Roma y un imperio vitalicio de un solo hombre al resto de los territorios romanos. Así comenzó legalmente el Imperio Romano. Imperio era el nombre del mando legal que ostentaban los generales que gobernaban o que eran elegidos para alguna campaña militar fuera de los límites territoriales de las provincias de Roma. Así pues, dichos generales o gobernadores eran el imperator, que, a falta de todo el entramado legal y burocrático de la orbe, decidían y hablaban en lugar de ella. Era, en otras palabras, un dictador provincial. Como ya comentaba en la entrega anterior, fue la democracia la que engendró la organización y los liderazgos que llevaron a Roma y sus generales a conquistar un territorio mayor que en el que en su momento tuvo Alejandro Magno. Pero fue la dictadura, bajo la figura del imperator, la que sostuvo dicho imperio bajo las órdenes de la urbe por más de 5 siglos. Era una simbiosis que debía prevalecer si se quería llevar a Roma y el imperio a la paz. Cayo Octavio lo entendió perfectamente. Para la urbe, democracia supervisada. Para el orbi, el resto del territorio, un mando único cuyas órdenes eran ley. En la persona de César Octavio, la figura del hombre fuerte que interviene y resuelve por encima de las instituciones democráticas, le brindó al imperio sus primeros 25 años de paz, un periodo que fue llamado la Edad de Oro de la civilización romana. En César Octavio hay una resolución para el dilema del cómo las falencias de la democracia se pueden enmendar a través de la visión de un prohombre por encima del Estado en sí. Una idea, un sistema, una forma que evolucionó hoy día en la supervisión que supone dan los reyes europeos a las democracias parlamentarias que supervisan. Tomemos de nuevo cuenta, como en la primera entrega de esta serie, el ejemplo de la monarquía británica retratada en el programa The Crown. El pueblo elige representantes parlamentarios y primer ministro en un sistema democrático representativo. Pero a un electo, el primer ministro tiene que pasar por el visto bueno y aceptación de él o de la monarca en turno, que le pidió a su vez que arme un gobierno en su nombre. En ese sentido, el poder ejecutivo, el gobierno, es del o de la monarca, delegado en la persona de un primer ministro electo por el pueblo. El poder legislativo, el parlamento, es enteramente de los ciudadanos. Él o la monarca, por supuesto, tienen el poder para sugerir o votar decisiones gubernamentales y leyes parlamentarias, aunque la Constitución los obliga necesariamente a seguir los consejos de su primer ministro y los representantes del pueblo. Los reyes tenían mucho más poder de decisión unipersonal sobre los territorios extranjeros que gobernaban como colonias. Conforme fueron perdiendo su imperio exterior, su poder local fue cada vez más acotado constitucionalmente y las casas reales fueron usando cada vez menos su poder de decisión o veto por encima del gobierno democráticamente electo. En la actualidad, los reyes cumplen más una regiduría simbólica, latente, que, se asume, hará de fiel de la balanza en casos de emergencia. De ahí la frase popular en el sentido de que la reina de Inglaterra reina, pero no gobierna. Así pues, las monarquías, en cierto sentido,
le eliminan el riesgo a los sistemas parlamentarios europeos de que emerja un prohombre que se erija por encima de las instituciones, porque ese prohombre ya existe y es el rey o la reina con poder para conjurar rápidamente a quienes violenten el orden democrático. Y la visión de Estado de una casa real y los límites constitucionales con los cuales viven acotados mantienen a raya las aspiraciones de estos a monarquías absolutistas. 2 episodios de The Crown ilustran cómo la figura del rey desarticula el ascenso del prohombre que quiere romper el orden democrático. El episodio 5 de la 4ª temporada, donde Lord Mountbatten, el tío del rey, quiere encabezar un golpe de estado contra el primer ministro. Golpe que conjura en una sola reunión la reina Isabel II. El episodio 6 de la 6ª temporada, donde el primer ministro antimonarquía Tony Blair goza de una mayor aceptación popular que la reina, y ésta, en principio, le pide sugerencias para modernizar la realeza, y al final acaba comprendiendo que la función de la corona está por encima de las estrategias de campaña de corto plazo de Tony Blair. Pero, ¿qué sucede en los progresistas sistemas republicanos de democracia universal tan proclives al caudillismo del prohombre? Hablemos del caso de El Salvador. El pequeño país centroamericano había pasado casi todo el siglo XX en una inestabilidad política con gobiernos de oligarquías latifundistas, juntas militares y uno que otro grupo de izquierda, lo cual había devastado la economía del país y llevado a una desigualdad social que creó un caldo de cultivo para hacer un pequeño escenario de la Guerra Fría, con una pugna armada entre milicias con influencias comunistas, con apoyo cubano y ruso, y el gobierno militar apoyado por Estados Unidos. Poco más de 12 años duró el conflicto que dejó 75,000 muertos, 15,000 desaparecidos y 80,000 desplazados. En 1992, los bandos en conflicto pactaron el fin de la beligerancia armada para convertirse en partidos políticos que pelearían por dirigir al pequeño país centroamericano en las urnas. Los viejos militares, la oligarquía y los conservadores se agruparon en la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. La insurgencia, los liberales y la izquierda del país fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Por 30 años estas dos organizaciones fueron los partidos mayoritarios y principales del país. Durante esas 3 décadas se alternaron el poder de El Salvador con resultados dispares, pero ambos partidos fracasaron rotundamente en detener el avance de las pandillas salvadoreñas, que se convertirían en el mayor peligro para el Estado y la economía del país. Conocidas como maras, mara es un calor regional para designar a un grupo de personas con los mismos rasgos. La mayoría de pandillas salvadoreñas ni siquiera se originaron en el país centroamericano. Su origen está en una porción de los 80,000 desplazados que dejó la guerra civil y que llegaron a asentarse y formar los barrios latinos de Los Ángeles en los años 80. En principio, las maras se crearon para defender a los connacionales y sus asentamientos del ataque que sufrían los recién llegados por parte de las pandillas de mexicanos y afroamericanos ya radicados en Los Ángeles, lo cual les brindó a los desplazados por la guerra civil un cobijo de solidaridad e identidad. Esta identidad y solidaridad crearía un arraigo profundo que después sería usado por los líderes para establecer su propio control en los barrios donde se asentaban las maras. Cuando el gobierno norteamericano asumió que las maras salvadoreñas comenzaban a ser más un grupo delictivo manejado como un cártel, decidió la salida fácil: redadas y deportaciones masivas. En la medianía de los años 90, retornaron a El Salvador centenares de jóvenes pandilleros provenientes de Estados Unidos. Llegaron a un país devastado por la guerra civil, con una sociedad desintegrada y una economía devastada que brindaban pocas opciones de integración, y unas milicias policíacas y sistema judicial en ruinas que permitían impunidad total. Las maras salvatruchas comenzaron a reclutar cada vez más miembros y pedir lealtad absoluta al grupo o muerte en caso de traición, y comenzaron a operar criminalmente en todos los ámbitos de la vida de El Salvador. Año tras año se volvían más violentas, mientras ARENA y el FMLN se culpaban unos a otros de no resolver el problema de contención, justicia y reinserción de las pandillas. En ese ambiente, Nayib Bukele termina su bachillerato y comienza a trabajar en la agencia de publicidad de su padre.
Bukele nace en la capital San Salvador en 1981, en plena guerra civil. Su padre era un químico migrante palestino que había progresado económicamente gracias a sus conexiones con la oligarquía del país. Bukele, en cierto sentido, es parte de esa oligarquía. Educado en colegios privados, no tuvo una relación concreta con ninguno de los dos partidos políticos principales de El Salvador hasta que, al ingresar a la agencia de publicidad, tuvo que tratar con los políticos del FMLN, a los cuales su padre le había hecho la estrategia electoral por varios años. Es el año 2000, la elección presidencial de El Salvador. Desde que el FMLN se convirtió en partido político, nunca había podido ganarle la presidencia a su rival político Arena. Su candidato Mauricio Funes consigue la victoria con el 51% de la votación. La victoria electoral es de Funes, la estrategia ganadora es de Nayib Bukele. Esta victoria le abriría las puertas en el FMLN al joven publicista. 2 años después, Bukele gana las elecciones municipales de Nuevo Cuscatlán, un municipio colindante con la capital con un contraste enorme entre una zona popular pobre y una zona de villas de retiro de la oligarquía de la capital. En ese municipio, Bukele muestra al mundo la génesis de su gobierno. Pactar con la oligarquía el apoyo económico y material a su gobierno, para que éste mantenga el orden a toda costa, aún pactando con las maras, y haga un mejoramiento urbano y social que reactive la economía local. Todos ganan. Y sí, funcionó. El viraje social que tuvo el Nuevo Cuscatlán se narraba al mundo gracias a una gran estrategia de medios de la empresa publicitaria de los Bukele. Eso le atrajo los reflectores de inversionistas y de ONGs que lo vieron, inicialmente, como un ejemplo. Bukele no terminó su mandato municipal en Nuevo Cuscatlán. Pidió permiso al cabildo para buscar la alcaldía de San Salvador. La victoria electoral fue contundente. En 2015 se convirtió en el alcalde de la ciudad capital del país, en donde replicó el modelo: pactos con la oligarquía, reordenamiento urbano, programas sociales para las clases bajas, control policial férreo y pacto con las maras. El método Bukele que se replicaba en San Salvador capital volvió a dar resultado. Su popularidad aumentaba por un programa de gobierno que funcionaba bien a nivel municipal, su prestigio aumentaba al exterior gracias a un gran manejo de medios y redes sociales. Pero al interior del FMLN, la figura de Bukele no era bien vista. Siempre fue visto como un outsider, un niño privilegiado que quiso experimentar en política, un político soberbio que se maneja por la libre, un compañero de partido que menospreciaba a todos y los tildaba de codiciosos incapaces de sacar al país de sus problemas. Le negaron la candidatura presidencial y, ante la beligerancia abierta de Bukele, acabaron por expulsarlo del partido cuando aún era alcalde de San Salvador. Muchos dicen que la expulsión del FMLN fue una estrategia preconcebida para dar paso a un nuevo partido cuyo fundamento de principios es la ruptura con la vieja clase política del país. Lo cierto es que Bukele supo leer bien el momento de agrotamiento social y repudio de los votantes salvadoreños a los dos partidos tradicionales y sus miembros. Nayib Bukele se postuló a la presidencia de El Salvador como candidato del Partido Nuevo, Nuevas Ideas, del cual era líder indiscutible. Ganó las elecciones presidenciales de 2019 con el 53% de la votación. Pero, si hubo una elección temprana que tuvo que asumir Bukele sobre la presidencia, fue que no es lo mismo gobernar un municipio donde el poder unipersonal se puede ejercer casi sin oposición sobre una población reducida, a tratar de ejercer un poder unipersonal desde una posición ejecutiva, donde se rinde cuentas a un Congreso opositor, acotado por una división de poderes, con un problema pandilleril enorme para dar resultados a una nación de 6 millones de habitantes. En principio, Bukele buscó ampliar los acuerdos con empresarios, grupos sociales y las maras que habían sustentado su éxito en Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Pero en 2022 el pacto con las maras fue roto. La escalada de violencia dejó casi 90 muertos en un par de días. Bukele dictaminó un estado de excepción que le permitió a la policía detenciones a discreción, espionaje y cateo sin justificación preestablecida. La oposición sospechó que Bukele rompió el pacto con las maras para provocar la dictaminación
y aprobación del estado de excepción por parte de un Congreso opositor. Bukele hizo de la lucha contra las pandillas la misión principal de su presidencia. Arrestó a más de 70,000 pandilleros en 6 meses y luego los confinó en una megacárcel creada ex profeso para contenerlos. Posteriormente usó a estos detenidos como rehenes para obligar a los pandilleros aún libres a detener sus operaciones. O se detenía la violencia o se privaba a los encarcelados de condiciones humanas de reclusión. Y, de nuevo, la estrategia de Bukele funcionó. El Salvador, que en el año 2000 lideraba las listas de los países más violentos del mundo, pasó a tener una racha de días sin un solo asesinato. Una sociedad que vivía con la amenaza y extorsión diaria de las maras, de pronto se vio sin ese impuesto y sin esa carga de violencia. ¿Cómo no ver con beneplácito el hecho de que alguien en 6 meses pudiera contener un problema que 2 partidos no pudieron lograr en 3 décadas? La popularidad de Bukele subió como la espuma. No pocos advirtieron la carga de ilegalidad y violaciones de los derechos humanos vertidas en las acciones policíacas y militares durante el estado de excepción. ONGs que antes ponían como ejemplo lo hecho por Bukele comenzaron a cuestionar y criticar su actuar como presidente. A la par, la oposición mostraba evidencias de cómo la guerra contra las pandillas actuaba con criterios prejuiciosos, deteniendo a todo joven con ciertos rasgos físicos o tatuados. Pero a la sociedad salvadoreña, la que padeció años bajo la amenaza de las maras, las violaciones policíacas y militares, le pareció un costo menor que asumir para contener a las maras. El diario El País, en un artículo llamado Viaje a los orígenes de Bukele, la ambición de un millennial, que se puede consultar en la web, consigna cómo los salvadoreños han asumido el costo de vivir sin la amenaza de las maras. Relata la entrevista a Luis Ponce, de 47 años. Su hijo vive recluido en la megacárcel para pandilleros. Prefiere que su hijo esté dentro que fuera, donde andaba de delincuente. Por supuesto, apoya incondicionalmente a Bukele. La guerra contra las pandillas fue la excusa para promulgar el estado de excepción e ir en pos de eliminar la mayor amenaza de la sociedad salvadoreña. Luego la policía y los militares fueron en pos de la mayor amenaza del gobierno unipersonal de Bukele, la oposición. El régimen de Bukele, se ha documentado, ha detenido, espiado u hostigado a líderes sociales y políticos que han criticado, señalado o se han opuesto a la estrategia de seguridad del presidente. Pero estos señalamientos también parecen ser un costo menor en la nueva dinámica social de la que ahora gozan los salvadoreños. Para las elecciones intermedias, nuevas ideas y sus aliados políticos logran obtener la mayoría legislativa calificada. Nada más tomando protesta, la nueva mayoría bukelista destituyó al fiscal general de la nación y a los magistrados constitucionales de la Suprema Corte, y nombra personas afines al presidente. De golpe, el Congreso, la Fiscalía y el Supremo Constitucional ya no son contrapeso del gobierno unipersonal de Bukele. Un fiscal a modo para encubrir las violaciones de proceso de la estrategia de seguridad. Una sala constitucional a modo para, con una controvertida interpretación de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata, darle un mecanismo a Bukele para que se presente como candidato presidencial. Nayib Bukele ganó la reelección con 85% de la votación. Su partido pasó a reforzar su control en el Congreso y obtuvo la mayoría de las alcaldías del país. Bukele es ya el prohombre de El Salvador, cuyas decisiones están por encima de las instituciones del Estado de las cuales controla. Todo ello con casi el 90% de la aprobación del país. En su discurso, tras el triunfo electoral, Bukele dice que liderará un país con partido único y sistema democrático. Una democracia simulada, tutelada por un solo hombre. Nayib Bukele es ya el imperator de El Salvador. El país, tras 12 años de guerra civil, tras 2 décadas de democracia de pírricos resultados, opta por sacrificar la democracia al prohombre con una nueva guerra como solución. ¿Se puede culpar a la gente de ese sacrificio? Como dice la canción de León Gieco, hay que pedirle a Dios que esta nueva guerra no les sea indiferente y la muerte no les llegue sin haber hecho lo suficiente.
Hasta la siguiente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.